Historia con Alfonso Gómez Rossi. Mi querido Alfonso Gómez Rossi, doctor, bienvenido, muy buenos días cada lunes con nosotros hablando de historia para que hoy tratemos un pasaje del colonialismo europeo. Un día como hoy de Ay, se nos salió, pero vamos a retomar a Alfonso Gómez Rossi en algún momento. Tuvimos algún problema sin duda alguna con la conexión, pero vamos a hablar de un hecho histórico lamentable. Porque un día como hoy, de 1884, las principales potencias colonialistas europeas se juntaron en Berlín, la actual capital de Alemania, para dividirse África, para dividirse el continente africano, lo que desembocó en una, pues, de las más sangrientas, crueles e inhumanas cacerías de esclavos, de personas, especialmente en el Congo, una vez que las potencias se pusieron de acuerdo en los territorios. Mi querido Alfonso Gómez Rossi, la conferencia de Berlín de 1884. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, acabas de dar todos los antecedentes terribles de lo que marcó esto, ¿no? Ahora bien, vamos a poner los antecedentes específicos. Y de hecho podemos decir que México juega una parte indirecta en esta situación. ¿Qué es lo que pasa? En las décadas de 1850 y 1860, el imperio de Napoleón y el imperio británico empiezan a expandir sus imperios coloniales en Asia, en África, y tratan de hacerlo en América, ¿no? Recordemos que en 1862 los franceses invaden Puebla justamente porque había una idea de expandir el imperio colonial francés por América. Pero no solo eso, sino que España en 1861 retoma a República Dominicana, le convierte en una colonia española hasta 1865. El fin de la Guerra de Secesión de Estados Unidos hace que Europa por fin se dé cuenta que ya no va a poder intervenir dentro de América y lo que ellos buscan es entonces otros mercados para poder vender sus productos, ¿no? En ese momento, Europa estaba viviendo lo que se conoce como la Segunda Revolución Industrial y lo que buscaba Europa justamente era expandir sus mercados, así como las fuentes de recursos naturales en otros continentes. América ya estaba cerrado, Asia y África entonces eran la opción. Para la década de 1870, Alemania e Italia ya se habían unificado como países, ya no eran una serie de reinos y ducados independientes, sino que ya eran países, y Alemania era el nuevo poder continental en aquella Europa de la década de 1870 y 1880. Pero Gran Bretaña y Francia estaban muy interesados en expandir sus imperios coloniales en África. Hasta ese momento, África solamente había sido explorado por las costas y para 1884 solamente el 20% de África había sido conquistado o reclamado por alguna potencia europea. Pero la necesidad de obtener recursos naturales y de enriquecer Europa hizo que eso fuera a cambiar. Lo que cambió todo esto fue el rey de Bélgica, el rey de los belgas, que se llamaba Leopoldo II. Leopoldo II era hermano de Carlota, la emperatriz de México, y era una persona sumamente ambiciosa. Y él lo que quería era una colonia para Bélgica, pero de preferencia quería una colonia que fuera para él solo, no para su país, sino para él solo. Entonces buscó colonias en Asia, le trató de comprar a España, Filipinas. En América se le hizo muy buena idea que viniera Maximiliano, su cuñado, y él habló tal vez de poner colonias belgas en Centroamérica, pero a final de cuentas lo que él decidió fue que África era el mejor lugar para poder establecer su territorio. Y lo que él va a empezar a hacer es pagar exploradores que recorran el río Congo para ver si podía reclamar eso como un territorio para él mismo. Ahora, él alegaba que hacía esto por motivos altruistas. Uno, quería ayudar a la población nativa a obtener los beneficios de la civilización occidental. Dos, quería cristianizar esa región. Tres, decía que era para ayudar a los nativos de esa zona y él decía que su fundación iba a ayudar entonces al Congo, a lo que se conocería después como el Congo belga, a desarrollarse. Y esto es algo que los europeos van a manejar mucho. La idea de que ellos son los que traen el progreso, la educación y el desarrollo, y a cambio, los pueblos que son conquistados tienen que pagar con recursos naturales y mano de obra en agradecimiento de lo que ellos traen, ¿no? Entonces, los portugueses y los ingleses que tenían colonias en la zona
No estaban de acuerdo con esto y tampoco los franceses. Los portugueses alegaban que ellos eran dueños de ese territorio porque desde el siglo XV habían explorado esa zona y habían llegado a acuerdos con las tribus africanas de esa región para que pertenecieran a Portugal. Inglaterra no quería perder territorios que pudieran beneficiar al Imperio Británico y los franceses, cuando se enteraron de este proyecto, mandaron a un explorador de apellido Brazza que se apropió de lo que ahora es la República de Congo, ¿no? Con la capital en Brazzaville. Alemania, consciente de los problemas que estaba creando esto, convoca a una conferencia en Berlín liderada por el canciller Otto von Bismarck. Aquí la idea de Bismarck era que Europa necesitaba paz y uno de los problemas para la paz de Europa era justamente la rebatinga que se estaba dando en África. Lo que propició esto, propiamente dicho, fue que Francia se quedó con el país de Túnez y este era un territorio que los italianos querían reclamar para sí, alegando que había una colonia italiana muy grande ahí. Cuando esto ocurre, Italia se convierte en enemiga de Francia y se alía con el Imperio Austrohúngaro y con Alemania en contra de una posible ofensiva de los franceses. Entonces Bismarck convoca a este congreso y convoca a 16 países, incluyendo Rusia, Estados Unidos, Austria, Hungría, Japón, países que no tenían nada que ver con África, pero aquí la idea era convocarlos para que le diera el sello de unanimidad. Lo interesante es que no se convocó a un solo representante de África. El sultán de Zanzíbar trató por diferentes medios de ser invitado a este congreso y se le prohibió la entrada y hasta se burlaron de él, diciendo que cómo se atrevía un africano a pedir que se le diera cabida en un congreso que trataba sobre temas exclusivamente africanos. Ahí los 16 países con sus representantes se convergieron en torno a un mapa de África y empezaron a declarar que la manera de que se iba a colonizar y conquistar África sería la siguiente. No se reconocerían los derechos de países que hubieran explorado territorios desde el siglo XV. Esto eliminaba a Portugal directamente de la competencia porque los portugueses habían explorado África el siglo XV, el siglo XVI. Se tenía que tener un enclave en la costa de África y se tenía que tener acuerdos con las diferentes tribus para poder expandir el comercio, ¿no? Y entonces así comienza la conquista de África en un periodo que va desde 1884 hasta 1914. Para 1914, el 95% del continente africano había sido conquistado por países europeos, principalmente por Inglaterra y por Francia. Esto provocó una serie de incidentes entre los diferentes países y hubo momentos donde parecía que iba a haber una guerra entre las potencias por los conflictos en África, como el incidente de Fashoda o el plan color de rosa, el mapa color de rosa de Portugal. A final de cuentas, este sistema reafirmó la injusticia de un sistema político que ignoró completamente las realidades del continente africano. Si nosotros vemos un mapa del continente africano, vamos a ver que las líneas generalmente son rectas o curvas, siguiendo paralelos y meridianos. Estas divisiones que crearon los europeos son líneas artificiales que no tomaron en cuenta ni siquiera la ubicación de las diferentes tribus, unificaron a tribus a veces que eran enemigas o separaron a tribus que eran la misma de acuerdo a los intereses de las potencias comerciales de ese momento. Y finalmente lo que vamos a ver es que vivimos todavía con las consecuencias de este Congreso de Berlín a la fecha, porque África, a final de cuentas, fue dividida para conveniencia de los europeos sin tomar en cuenta las necesidades de los africanos y sigue habiendo un conflicto en estos países africanos justamente por las divisiones artificiales que crearon los europeos. A final de cuentas, el Congreso sirvió para ponerle límites al rey Leopoldo II, que fue uno de los carniceros más nefastos de la historia. Se dice que encerró a su hermana Carlota en el castillo y la declaró loca para quedarse con su herencia para financiar esta aventura. Y lo que él va a hacer es que se queda con el Estado Libre del Congo, él se erige como su soberano, dice que para defender a los nativos, pero lo que hace es un sistema de explotación en el que los africanos tenían que sacar hule de los árboles y si no llenaban las cuotas se les mataba o se les cortaban las manos. Se llevó a cabo un genocidio en donde llegaban los representantes del rey Leopoldo a matar, a violar y a cortarle las manos a los empleados por no llenar las cuotas para el hule, que en ese momento ya se estaba utilizando para los neumáticos que había desarrollado Dunlop. Entonces vamos a encontrar que en este congreso tan terrible sigue existiendo ramificaciones tremendas para el mundo
y no se ha repuesto a África de esta división en la que no se les tomó en cuenta y se justificó justamente por decir que el hombre blanco tenía el deber de civilizar a un territorio que no conocía, que no comprendía y que solo le interesaba para explotar económicamente. Así es, mi querido Alfonso Gómez Rossi, ese colonialismo europeo es la consecuencia de esta África convulsa, de esta África empobrecida, sin esperanzas de mejorar, empobrecida, enferma, en fin. Y sin duda alguna, para las personas que visiten Europa, recuerden que grandes monumentos que encontrarán en ciudades como Bruselas son producto del colonialismo y del salvaje esclavismo que se practicó en contra de las poblaciones africanas. Imaginemos que un solo hombre como Leopoldo II era dueño de un país en el centro surafricano del tamaño de Brasil, con un río como el Amazonas. El Congo es prácticamente el equivalente del Amazonas en África. Tal parece, dicen los geólogos, que fueron un solo río en algún momento. Pero mi querido Alfonso Gómez Rossi, cuando visitemos Europa, recordemos, cuando veamos esos monumentos, que mucha de esa riqueza proviene del esclavismo y de un colonialismo salvaje. Fofi, exactamente. Y quiero hacer un comentario final. Adelante, para aquellos por favor. que ven La Corona en Netflix, esta historia de la decadencia de la Casa de Windsor es justamente la decadencia a partir de la pérdida de las colonias, ¿no? Exactamente. Cuando estamos viendo la temporada 5 que ya no quieren comprarle un yate a la reina, es justamente porque ya no tienen las colonias que explotaban para generar este capital. Glamorizamos muchas veces a la Casa Real Británica, pero también está construida sobre la destrucción y la matanza de incontable número de personas en diferentes regiones del mundo, ¿no? Efectivamente, mi querido Alfonso. Es cierto, para la gente que esté viendo esta serie, pues también ahí está el ejemplo de la Commonwealth, de esta mancomunidad de naciones británicas que fue producto también de un intento por mantener las colonias unidas y mantener este comercio bajo el control de la metrópoli. Mi querido Alfonso Gómez Rossi, como siempre, agradecidos, amigos. ¿Dónde te hallamos? En Twitter, @Fofi5. Muchas gracias. Un abrazo, gracias a ti. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.